En la vecindad todo parecía estar en caos. La noche había caído, y aún no había rastro de Kiko. La Chilindrina y el Chavo del 8 se abrazaban, intentando contener las lágrimas. Doña Florinda estaba desconsolada dentro de su casa, mientras el profesor Girafales trataba de calmarla. Don Ramón regresó a su hogar con el rostro cansado y una expresión de derrota. Cerró la puerta y suspiró profundamente. Y la Chilindrina se acercó con temor. «Papá. ¿Lo encontraron?». Don Ramón negó con la cabeza y se dejó caer en una silla. «Nada, hijita, buscamos por todas partes. Pero ni rastro del chamaco». El Chavo bajó la mirada, sintiéndose culpable. Yo fui el último en verlo. Estábamos jugando a las escondidas y cuando conté hasta 10, ya no estaba. «No es tu culpa, Chavito», dijo don Ramón con un tono de voz más serio de lo habitual. «Estas cosas, a veces pasan». La Chilindrina lo miró extrañada. «¿Cómo que a veces pasan? Papá, esto no es normal. Kiko no se pudo haber esfumado así como así». Don Ramón miró a su hija con una mezcla de preocupación y algo más, algo que el Chavo no pudo identificar del todo. «Mañana seguiremos buscando. Ahora es mejor que intentemos dormir», exclamó don Ramón. La Chilindrina quiso protestar, pero algo en la mirada de su padre la detuvo. Así que solo asintió con la cabeza y se abrazó a su muñeca. Y el Chavo se quedó en silencio, observando a don Ramón. Había algo extraño en su actitud, algo que no podía explicar, pero que le ponía los pelos de punta. Y esa noche, el silencio en la vecindad era sepulcral. Solo el sonido del viento y algún ladrido lejano rompían la quietud. Después, habían pasado varios días desde la desaparición de Kiko, y la vecindad, antes bulliciosa, ahora se sentía apagada. A pesar de los esfuerzos de los vecinos, y también del señor Barriga, quien incluso ofreció una recompensa para obtener información, no hubo ni una sola pista. Y doña Florinda cayó en una terrible depresión. Rara vez salía de su hogar y solo recibía la visita del profesor Girafales, quien actualizaba a los vecinos sobre su estado. Pero poco a poco, todos intentaron seguir con sus vidas, aunque el recuerdo de Kiko aún pesaba en el ambiente. Pero fue en esos días cuando algo extraño comenzó a ocurrir. El Chavo, como siempre, fue hacia su barril, pero esa mañana había un delicioso aroma flotando en el aire. Y al asomarse, encontró un plato lleno de comida frente a su barril. Era un guiso con carne y verduras, humeante y bien servido, como si alguien lo hubiera dejado con mucho cuidado. Y sin pensarlo, tomó el plato y comenzó a comer con entusiasmo. «Esto está riquísimo», exclamó el Chavo, devorando cada bocado. Después de eso, los días pasaron, y cada mañana, el plato volvía a aparecer. Sin importar la hora en que despertara, siempre encontraba la comida caliente, esperando por él. Y la Chilindrina pronto notó que el Chavo estaba más animado de lo habitual y lo confrontó. «Oye, Chavo. ¿Por qué andas tan contento últimamente?». «Porque ahora desayuno todos los días», respondió él con una sonrisa de oreja a oreja. «¿Cómo que desayunas todos los días? ¿De dónde sacas la comida?», preguntó la Chilindrina. Y el Chavo señaló su barril. «Aparece aquí. Alguien me la deja». La Chilindrina miró sorprendida, sintiendo un escalofrío en la espalda. «Eso no tiene sentido». «¿Quién te la deja?». «No sé, pero está bien rica», exclamó el niño. «Chavo, ¿no te da curiosidad saber quién te está alimentando?», preguntó ella. Y el Chavo negó con la cabeza. «No, porque al fin puedo comer todos los días». La Chilindrina suspiró, frustrada. «Deberíamos averiguar de dónde viene esa comida». «No», respondió el Chavo con firmeza. «¿Y si al descubrirlo dejan de dármela?». La Chilindrina lo miró con incredulidad. «Esto es muy raro, Chavo, pero bueno, si no me quieres ayudar, no lo haré sola».
Después de esas palabras, ella se cruzó de brazos y se alejó, murmurando para sí misma. Pero algo dentro de ella no dejaba de inquietarla. Había algo en esa comida que no le daba buena espina. Y los días seguían pasando, y la vida en la vecindad parecía volver lentamente a la normalidad. Incluso el profesor Girafales organizó un viaje escolar para que sus estudiantes aprendieran fuera del aula, lo que alegró a muchos niños, incluido el Chavo. Pero la Chilindrina no había olvidado el misterio de la comida en el barril. Una y otra vez insistió en que debían averiguar quién dejaba esos platos. Vamos, Chavo. No podemos dejar esto así. El Chavo, harto de su insistencia, resopló y cruzó los brazos. Está bien. Pero solo después del viaje escolar. La Chilindrina sonrió satisfecha. Está bien, Chavito. Pero hay una condición. Añadió el Chavo. Si dejan de darme comida, tú me darás una pieza de pan todos los días. La Chilindrina dudó un momento, pero terminó asintiendo. Y mientras tanto, en la vecindad, todo parecía tranquilo, hasta que el aire se llenó de gritos desgarradores. Dos voces de mujeres resonaron en el patio, llenas de terror y agonía. Sus alaridos se prolongaron durante varios segundos, hasta que, de pronto, cesaron por completo, como si alguien las hubiera silenciado de golpe. Pero la vecindad estaba extrañamente vacía. Con el profesor Girafales y los niños fuera en el viaje escolar, nadie parecía haber escuchado nada. Y el silencio que siguió fue aún más aterrador. Horas después, el Chavo y la Chilindrina volvieron del viaje. Pero apenas pusieron un pie en la vecindad, la Chilindrina recordó su trato. Vamos a investigar lo de los platos de comida. El Chavo suspiró, pero aceptó. Bueno, pero si pasa algo raro, es tu culpa. Y ambos comenzaron recorriendo la vecindad en busca de pistas. Pero no había nada. Y después de unos minutos, finalmente, decidieron ir a la casa de Doña Clotilde, la llamada bruja del 71. Siempre había rumores sobre ella, y quizás tenía algo que ver con el misterio. Y tocaron la puerta. Pero nadie respondió. Después, volvieron a tocar, pero no hubo respuesta. El Chavo y la Chilindrina intercambiaron miradas. Era extraño que Doña Clotilde no estuviera en casa. Pero entonces, la Chilindrina notó un pedazo de papel pegado en la puerta. Así que lo tomó y lo leyó en voz alta. Me voy de viaje por unas semanas. No me busquen. El Chavo sintió un escalofrío. ¿No te parece raro que se haya ido justo ahora? La Chilindrina arrugó la nota en su mano. Sí, y tengo la sensación de que algo muy malo está pasando en esta vecindad. Después de unos minutos, el Chavo y la Chilindrina, intrigados por la repentina desaparición de Doña Clotilde, decidieron continuar con su investigación. Y su siguiente destino era la casa de Doña Florinda. Tal vez ella sabía algo sobre los misteriosos platos de comida o sobre el extraño viaje de la bruja del 71. Sin embargo, antes de que pudieran tocar la puerta, notaron otro pedazo de papel pegado en la entrada. Y la Chilindrina lo tomó y leyó en voz alta. No puedo soportar seguir aquí. La desaparición de mi hijo me ha destrozado. Así que me voy de la vecindad. El Chavo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Chilindrina. ¿No te parece raro que ahora todos se estén yendo? La Chilindrina tragó saliva. Sí, y cada vez me da más miedo todo esto. Ambos se quedaron en silencio por unos segundos, mirando la puerta cerrada de la que alguna vez fue la casa de Doña Florinda. Y algo en el aire se sentía denso, como si la vecindad estuviera cambiando de alguna manera oscura e inexplicable. Creo que todo esto tiene que ver con los platos de comida, dijo el Chavo en un susurro. La Chilindrina asintió. Sí, y tenemos que descubrir la verdad. Pasaron unas horas investigando sin éxito. Y el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rojos.
Pero de repente, la puerta de la vecindad se abrió, y don Ramón entró con paso cansado. ¿Qué hacen aquí todavía? Los niños corrieron hacia él y le contaron todo lo que habían descubierto. Los platos de comida, la repentina partida de doña Florinda y el viaje sospechoso de doña Clotilde. Y don Ramón los miró sorprendido. ¿Me están diciendo que alguien deja comida en el barril del Chavo, y que doña Florinda también se fue? Los niños asintieron. ¿Y no han encontrado más pistas?, preguntó don Ramón con una mirada seria. No, respondió la Chilindrina. Solo esas notas. Don Ramón suspiró y se rascó la cabeza. Bueno, no le den tantas vueltas. A veces las cosas simplemente pasan. Los niños intercambiaron miradas. No estaban convencidos, pero sabían que don Ramón no quería que siguieran con el tema. Y entonces, tratando de cambiar de conversación, don Ramón comentó. Yo también estuve fuera todo el día, buscando trabajo, pero como siempre, no tuve suerte. La Chilindrina le sonrió y le tomó la mano. No te preocupes, papá. Algún día encontrarás algo bueno. El Chavo también intentó animarlo. Sí, don Ramón. Seguro mañana tiene más suerte. Don Ramón sonrió cansado y revolvió el cabello de la Chilindrina. Gracias, muchachos. Pero ahora vamos a descansar, ya es de noche. La Chilindrina asintió y se despidió del Chavo antes de entrar a su casa con su padre. El Chavo, por su parte, caminó lentamente hacia el departamento 8. Se sentía extrañamente cansado, como si la energía se le estuviera drenando poco a poco. Y cuando cerró la puerta de su habitación, escuchó un leve sonido afuera. Pero decidió no salir. Y al día siguiente, el Chavo y la Chilindrina seguían decididos a resolver el misterio de los platos con comida. Pasaron la mañana recorriendo la vecindad en busca de pistas, aunque cada vez sentían más miedo de lo que podrían descubrir. Y mientras tanto, don Ramón había salido a comprar el periódico, como solía hacerlo cada día. Sin embargo, pocos minutos después, regresó apresurado, con el periódico en la mano y el rostro pálido como un muerto. El Chavo y la Chilindrina, al notar su expresión aterrada, corrieron hacia él. «Papá. ¿Qué te pasa?», preguntó la Chilindrina, preocupada. Don Ramón parecía dudar, como si no supiera cómo decirles lo que acababa de leer. Es horrible», murmuró. El Chavo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué pasó?». Don Ramón respiró hondo, y con la voz temblorosa, les dijo la verdad. El señor Barriga, ñoño, y el profesor Girafales, han sido encontrados muertos. El Chavo y la Chilindrina sintieron un nudo en la garganta. «No», susurró la Chilindrina, con los ojos llenos de lágrimas. «Eso no puede ser», murmuró el Chavo, negando con la cabeza. Y don Ramón continuó, leyendo las palabras del periódico con un tono sombrío. El profesor Girafales fue hallado sin vida dentro de su salón de clases, y el señor Barriga y su hijo, ñoño, fueron encontrados muertos en su hogar. Los niños rompieron en llanto. No podían creerlo. El Chavo recordó las muchas veces que había bromeado con ñoño, y las veces que el señor Barriga había sido víctima de sus travesuras, pero también, como en el fondo, siempre había sido amable con todos. Y la Chilindrina pensó en el profesor Girafales, en sus clases, en su paciencia infinita, en cómo había sido uno de los pocos adultos que realmente se preocupaba por ellos. Y ahora, estaban muertos. Don Ramón también los acompañó en su llanto, abrazándolos para tratar de consolarlos. Pero lo que los niños no notaron, era que algo en su expresión era extraño. Su tristeza parecía ensayada. Y las horas pasaron. Y el Chavo y la Chilindrina, sin ánimos de seguir con su investigación, se quedaron sentados en el patio de la vecindad, en silencio, simplemente recordando los buenos momentos que habían vivido junto a los que ya no estaban. Y la vecindad parecía más vacía que nunca.
y el aire se sentía pesado, casi irrespirable. Y aunque no se lo decían el uno al otro, ambos sentían el mismo miedo, la sensación de que pronto, algo aún peor iba a suceder. Y mientras tanto, dentro de su casa, don Ramón estaba sentado en una silla, con el periódico aún en sus manos. Pero su expresión ya no era de tristeza. Ahora una sonrisa se dibujaba en su rostro, una sonrisa oscura, de satisfacción. Como si algo que hubiera planeado durante mucho tiempo, finalmente se hubiera hecho realidad. Y sentado en su silla, con el periódico aún en sus manos, don Ramón dejó escapar una risa baja y ronca. Había funcionado. Todos estaban muertos. Y ahora, mientras escuchaba el silencio de la vecindad, comenzó a recordar. Todo comenzó con Kiko. Aquel día, cuando jugaban a las escondidas, don Ramón ya había estado esperando en uno de los departamentos vacíos del segundo patio. Sabía que en algún momento, alguno de los niños se escondería allí. Y tuvo suerte. Kiko entró corriendo, riendo, creyendo haber encontrado el mejor escondite. Pero cuando intentó salir, la puerta se cerró tras él. ¿Quién está ahí?, preguntó con su tono infantil y chillón. Don Ramón lo observó en la oscuridad del cuarto. Kiko no lo veía, pero podía sentir que alguien estaba con él. No grites, Kiko, dijo don Ramón con voz baja. El niño se quedó inmóvil. Don Ramón. ¿Es usted? Ábrame la puerta, me quiero ir. Don Ramón no respondió. Solo avanzó lentamente hacia él. Y Kiko comenzó a temblar. No juegue, don Ramón. Tengo miedo. Don Ramón sacó un cuchillo de su bolsillo. Siempre fuiste un fastidio, mocoso engreído, siempre humillándome, siempre burlándote de mi pobreza. Kiko comenzó a llorar, rogándole que lo dejara ir. Pero don Ramón no lo escuchó. Y el cuchillo se hundió en su pecho. Y los gritos de Kiko fueron apagados rápidamente. Y don Ramón dejó el cuerpo ahí mismo, oculto en la oscuridad del departamento abandonado. Nadie lo buscaría allí, no por mucho tiempo. Después, pasaron los días. Todos buscaban a Kiko, pero don Ramón sabía que nunca lo encontrarían. Sin embargo, había dos personas que podían sospechar de él. Doña Florinda y doña Clotilde. Así que mientras el Chavo y la Chilindrina estaban fuera en su excursión, don Ramón las esperó en la vecindad. Y doña Clotilde fue la primera en caer. Cuando entró a su casa, don Ramón ya la estaba esperando en la oscuridad. Ella apenas tuvo tiempo de gritar antes de que sus manos se cerraran sobre su cuello. Siempre detrás de mí, siempre molestándome con su amor enfermo, susurró don Ramón mientras la estrangulaba. Y cuando el cuerpo dejó de moverse, la dejó caer al suelo. Aún tenía trabajo que hacer. Así que caminó hasta la casa de doña Florinda. Ella estaba sentada, sola, mirando una foto de Kiko. Y ni siquiera escuchó a don Ramón entrar. ¿Quién anda ahí?, preguntó, girando la cabeza. Don Ramón la miró con frialdad. Tú y tu hijo me hicieron la vida imposible. Doña Florinda se levantó rápidamente, pero don Ramón fue más rápido. Y la golpeó con tanta fuerza que cayó al suelo. No. Por favor, suplicó ella. Pero don Ramón no escuchó. Y los gritos de doña Florinda llenaron la vecindad, pero nadie estaba ahí para ayudarla. Y cuando todo terminó, don Ramón limpió sus manos ensangrentadas y escribió 2 notas. Una para doña Clotilde. Otra para doña Florinda. Para que todos creyeran que simplemente se habían ido. Sin embargo, sabía que el profesor Girafales sospecharía de algo. También sabía que el señor Barriga nunca dejaría de visitarlo. Y sabía que Ñoño, con su inocencia, podría ser un problema si descubría la verdad. Así que, antes de regresar a la vecindad aquel día, don Ramón hizo lo necesario. Y el profesor Girafales fue el primero. Esperó a que estuviera solo en su salón de clases. Después, entró en silencio.
Pero Girafales giró la cabeza y miró con sospecha. Don Ramón, ¿qué hace usted aquí? Don Ramón no respondió. Solo sacó el cuchillo, y empezó a apuñalar al profesor Girafales. Después de eso, él sabía que los periódicos dirían al día siguiente que el profesor había sido encontrado sin vida en su escuela. Luego de unos minutos, don Ramón fue tras el señor Barriga y su hijo. Entró a su casa cuando ya estaban dormidos. Pero no les dio oportunidad de gritar. Y cuando terminó, se limpió las manos y salió, dejando todo en silencio. Y ahora, sentado en su silla, don Ramón miró a su alrededor. Ya no había nadie que pudiera molestarlo. Kiko y su madre, estaban muertos. Doña Clotilde, estaba muerta. El profesor Girafales, estaba muerto. El señor Barriga y Ñoño, estaban muertos. Solo quedaban su hija, el Chavo y él. Pero todo había salido como debía. Y nadie sospechaba nada. Sin embargo, después de unos segundos, don Ramón tuvo un último recuerdo. Y resulta, que él había eliminado los cadáveres de Kiko, doña Florinda, y doña Clotilde. Y esto lo había logrado, ya que él preparó una especie de guiso con sus cadáveres, conforme los iba matando. Después de eso, cuando caía la noche, dejaba algunos platos con esa misma comida, para que el Chavo se los comiera poco a poco. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.